Sí, bueno, de hecho nosotros hemos establecido en estos años algunas variables que deben o indicadores que deben de existir con respecto a la atención médica intercultural, ¿sí? Eh, Uno sería precisamente el tomar en consideración la voz de la ciudadanía. Esa yo creo que es una muy principal. Segundo, tiene que ver la capacitación del personal. El personal de salud debe de estar capacitado en la situación intercultural, debe saber en qué consiste el proceso intercultural y eso requiere de una capacitación obligatoria, sobre todo de aquel personal de salud que no sea el de la región, porque no conoce los detalles culturales donde va a trabajar. Es decir, un médico o una enfermera que aprende la medicina en la Ciudad de México y que es mandado a Chiapas o a Yucatán, no tiene ni idea de cómo son esas culturas, ¿sí? Entonces debe de ser capacitado de alguna manera desde la escuela, pero sobre todo las instituciones de salud también deben de establecer esa capacitación a la gente que llegue a esos espacios. Entonces, esto es importante. Una siguiente sería que el personal, sobre todo que es externo, aprenda lo más posible los idiomas locales. Es decir, si un pasante de medicina en la Ciudad de México es enviado por ejemplo, a Yucatán o a Sonora, debe de saber por lo menos que puede llegar a una zona indígena maya o una zona mayo-yoreme, o con los yaquis, y no solamente es el español, sino debe de utilizar las palabras locales, relacionadas sobre todo con la medicina. No es que establezcamos que debe saber el idioma completamente, pero sí un acercamiento donde además la gente se da cuenta cuando hay ese esfuerzo por parte del personal de salud para mejorar esa comunicación. Otro indicador sería el de la alimentación. La alimentación en los hospitales suele ser una alimentación diferente a la que se acostumbra. Si se acostumbra a tortillas, les dan pan Bimbo. O se les acostumbra, en lugar de darles alguna bebida refrescante propia, les dan una bebida artificial, ¿sí? Son cambios que se deben de ir haciendo, por ejemplo, en la cuestión de dietas. Si lo normal en Chiapas o en Yucatán es la bebida refrescante que llamamos pozol, que es a base de maíz, pues debe de dársele ese y no otro, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer ese tipo de adecuación que hace que la gente esté contenta. Pongo el ejemplo de Chihuahua, ¿sí? Donde el rarámuri va a estar a gusto en el hospital si no se le da la alimentación que ellos tienen, que es el pinole. Entonces, son cosas casi de sentido común o demasiado elementales, ¿no? Pero a veces no se toman en cuenta por los servicios de salud. Otra variable tendría que ser con el mobiliario. Ya expusimos el ejemplo de las hamacas. La hamaca es utilizada en la península de Yucatán, en las zonas campesinas, pero también en las zonas urbanas, en la ciudad de Mérida, en Campeche. La gente, aún clase media y burguesa, tiene en sus casas la hamaca y puede tener también la cama. Pero sobre todo a nivel campesino, rural, es mayormente usada la hamaca. Entonces, cuando son internados en un hospital, hay sufrimiento porque utilizan camas a las cuales no están acostumbrados.